Buenas noches con todos. Bueno, como ya había comentado la semana pasada, el día de hoy vamos a ver Topological Sort y componentes fuertemente conexas. No vamos a entrar en mucho detalle, como dije, sobre las pruebas de los algoritmos como tal. A lo mucho y vamos a dar una idea, un pequeño esbozo de por qué funcionan, ya que las pruebas como tal son un poquito pesadas. Así que vamos a empezar con Topological Sort, que técnicamente no es tan complicado. Vamos a ver primero la definición. Vamos a decir lo siguiente, dado un grafo dirigido. Ahí está. Bueno, un orden topológico. Supongamos que el orden topológico le vamos a llamar A, que va a ser igual a, obviamente, a 1, a 2, hasta un A sub n, donde n va a ser la cantidad de vértices que haya. Es una permutación de V tal que para toda arista U, V en el grafo se da que si A sub I es igual a U y A sub J es igual a V, entonces I es menor que J. En pocas palabras, para cada arista, el nodo del cual sale la arista tiene que ir antes en el ordenamiento que el nodo hacia el cual se dirige la arista. Ahora, ¿por qué una definición como esta nos puede llegar a servir en algún momento? Bueno, nosotros cuando nos vestimos particularmente, tenemos cierto orden para colocarnos las prendas, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos primero las medias y luego los zapatos, o nos podríamos poner primero un polo y luego una casaca. Y por otro lado, por ejemplo, no importa el orden relativo en el que nos pongamos el pantalón o el polo. Entre ellos no se afectan. Sin embargo, entre algunos podrían sí afectarse, como en el caso de las medias y el zapato. Así que uno de los posibles órdenes en los cuales nosotros justamente nos colocáramos las prendas de vestir podrían justamente ser obtenidos usando un orden topológico. Porque si nosotros planteamos la siguiente relación, que es, supongamos, P1 y P2 por la prenda 1 y prenda 2, que esté justamente en el conjunto de aristas, sí, solo sí, la prenda 1 debe colocarse antes que la prenda 2, ¿no? Entonces, justamente una posible forma de ponernos las prendas sería un orden topológico. Ahora, ciertamente, como justamente mencionaba que puede que existan algunos nodos que entre ellos no importen qué orden relativo entre ellos vaya, a lo mejor no hay un único orden topológico, pueden haber múltiples órdenes topológicos válidos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, por dar así un ejemplo bastante simple, este grafo, un orden topológico tranquilamente es 1, 2, 3 y otro orden topológico es 2, 1, 3, por ejemplo, ¿no? Así que tiene dos órdenes topológicos a pesar de ser un grafo bastante pequeño.
Entonces, ¿hasta acá queda clara la definición del orden topológico? Bueno, entonces continuamos. Ahora, ya hemos definido el orden topológico, qué es lo que significa. Y obviamente una pregunta consecuente sería, ¿cómo hallar un orden topológico? Y bueno, hay diferentes formas de hallar un orden topológico. Hay una versión con DFS, hay una versión con BFS. Sin embargo, vamos a ver primero la versión con BFS, ya que siento que esta es más intuitiva. Esta es más intuitiva de ver. La de DFS no es tan intuitiva. Así que vamos a ir viendo, ¿no? Nosotros podríamos ver las aristas como una especie de dependencias, ¿no? Podríamos decir, bueno, si U tiene que ir antes que V, entonces hasta que uno esté listo, yo todavía no puedo colocar el nodo V. Y eso podría repetirse con otras aristas más, ¿no? Pueden existir otras aristas, una BWU, etcétera, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, considero solamente las aristas que entran al nodo U, las directas, no los caminos dirigidos hacia el nodo U, yo podría decir que si todos estos nodos ya están colocados anteriormente, entonces este nodo U recién se puede liberar para que yo lo coloque. Y bueno, ¿no? Después de yo colocar el nodo U, tendría que avisarle al nodo V, oye, ¿sabes qué? El nodo U ya está listo, así que puedes, entre comillas, eliminar la arista, ¿no? Porque la satisfacción, digo, la, la dependencia ya está satisfecha. Así que nosotros podríamos modelar esto en función a los grados de entrada del grafo. Entonces, nuestro BFS podríamos agregar primero, agregamos los nodos con grado de entrada igual a cero. Porque aquellos nodos que tengan grado de entrada igual a cero no tienen dependencias. Así que por defecto sus dependencias estarían satisfechas ya que no hay. Y vamos a decir que esto lo vamos a agregar una cola, ¿no? Muy similar a un DFS. Ahora, después de esto, tendríamos que intentar visualizar cómo procesamos un nodo. Al procesar el nodo U, vamos a tener que visitar todas las aristas que van desde U hacia algún otro nodo V. Para todas estas, vamos a reducir
el grado de el nodo de destino de V en 1. Si luego de esto se vuelve 0, el grado de entrada de V, lo agregamos a la cola. Y después de esto, bueno, ¿no? Podríamos decir que agregamos U al final del vector de respuesta, ¿no? ¿Y esto técnicamente qué es? Nosotros, como yo había dicho, cuando satisfacemos una de las dependencias, vamos a borrar las aristas, pero obviamente no las vamos a borrar literalmente. Lo que vamos a hacer es plantear algún tipo de método con el cual podamos, entre comillas, borrarlas o dejar de considerar su existencia. En este caso, manifestamos que vamos a eliminar la arista de U a V, reduciendo el grado de V en 1, porque ciertamente si le quitas una arista, estás quitándole uno en el grado. Y ciertamente, si es que el nodo V, luego de esa modificación, tiene grado 0, quiere decir que ya no tiene dependencias pendientes, por lo tanto puede ser procesado después. Y obviamente no vamos a esperar hasta el final para recién agregarlo, lo vamos a agregar apenas podamos. Así que se vuelve un bucle, podríamos notar que es más o menos como un DFS, ya que luego de agregar los nodos con indegris 0, técnicamente es mientras la cola no esté vacía, procesar el nodo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un grafo, supongamos acá 1, 2, acá 3, acá 4, acá 5, 6, no sé. Supongamos que el nodo 1 apunta acá y acá, el nodo 2 acá, el nodo 3 acá, nodo 5 acá, nodo 5 acá y así. Supongamos algo así. Entonces, según el algoritmo, los primeros nodos a ser agregados a la cola serían el 1 y el 2, sin importar el orden, ya que entre ellos no hay ningún tipo de dependencia, así que no importa si uno va antes que el otro. Déjenme ponerle bien el 2. Ahí está. Y supongamos que vamos a agregar el nodo 1 a la respuesta. Acá está, nodo 1. Entonces vamos a visitar las dos aristas que salen del nodo 1. Sería el nodo 4, cuyo grado baja de 2 a 1, y el nodo 3, cuyo grado también baja de 2 a 1. Así que estaríamos eliminando simbólicamente estas dos aristas. Luego nos vamos al nodo 2, el cual solo tiene una arista que va dirigida al nodo 3 y justamente hace que cambiemos su grado de 1 a 0, ¿no? Y debido a que se cambia su grado a 0, bueno, los nodos que vayan en la cola vamos a ponerlos de rojo. La agregamos a la cola. Después de esto, toca visitar el nodo 3, el cual tiene tres aristas. Una dirigida al 4, que permite que se cambie su grado a 0. Una que dirigida al 6, que permite que cambie su grado del 2 al 1. Y una dirigida al 5, que cambia su grado de 1 a 0. Entonces, bueno, podríamos decir, solamente por el tema del orden de la entrada, que la arista 5, o sea, del 3 al 5, haya sido visitada antes que la arista del 3 al 4. Entonces, bueno, colocamos primero el 5 y luego el 4. Me estaba olvidando de colocar el 3 acá. Y después de esto toca visitar el 5. Después del 5, solamente tenemos una arista que va dirigida al 6, que cambia su grado de 1 a 0. Y justamente en este momento va a ser agregada a la cola. Vamos a colocar el nodo 5 y solamente quedaría en el 4, que no tiene ningún tipo de arista, que sería simplemente agregar la respuesta, y el nodo 6, que tampoco tiene ninguna arista de salida, que sería agregar la respuesta. Entonces, 1, 2, 3, 5, 4, 6 es un posible orden topológico.
Entonces, técnicamente, tenemos un algoritmo que podría funcionar, pero solamente hemos ignorado algo hasta este momento, y es algo bastante sutil. ¿Qué cosa es ese algo? La siguiente pregunta. ¿Siempre existe un orden topológico? Y esta pregunta quiero que me ayuden a responderla ustedes. Les voy a dar unos minutos para que vayan pensando si es que siempre hay un orden topológico o puede existir algún caso en el que no haya algún orden topológico según la definición. Ciclos. Efectivamente, si hay un ciclo, bueno, en este caso vamos a asumir que las aristas no tienen loops, o sea, que las aristas no van de un nodo a sí mismo. Entonces existe un par de nodos, U, B, tales que existe un camino de U a B y también existe un camino de B a U. Entonces, por la transitividad de estos dos, o sea, por la transitividad de la relación que se define en el orden topológico, de que una arista implica que uno vaya antes que el otro, si existe un camino de un nodo hacia otro, ciertamente dicho nodo inicial va a tener que estar antes que el nodo final. Eso quiere decir que el nodo U debe preceder y bueno, tiene que preceder estrictamente al nodo V, pero al mismo tiempo el nodo V tiene que preceder al nodo U, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, no existe orden topológico. Entonces, cuando hay un ciclo, no hay orden topológico. Pero, ahora que sabemos esto, ¿cómo es que nuestra idea, o sea, nuestro algoritmo con BFS, podría identificar si hay o no respuesta? ¿Puede identificarlo o no puede identificarlo?
A ver, les doy una pequeña ayuda. Dibujen, o bueno, visualicen un ciclo, cualquiera que deseen, y analicen qué es lo que sucede si ejecutan esta idea sobre ese ciclo. Al ir reduciendo el grado hay un momento en que se queda negativo. Mm, ¿Estás seguro de que se puede quedar negativo?
A ver, vamos a ejecutarlo juntos sobre un ciclo de tamaño 4. A ver, vamos a ver el primer paso del algoritmo. Agregamos los nodos con grado de entrada 0 a una cola. Ok, acá tenemos nuestra cola. Ahí está. Nodo 3 grado 1, nodo 4 grado 1. Nuestra cola se queda vacía. Por lo tanto, no tendremos nodos que procesar y nuestra respuesta, porque también tendríamos que inicializarla a vacío, no tiene todos los nodos al final de la ejecución. Entonces, justamente esa es la manera que podemos identificar si es que hemos hallado un orden topológico válido. Simplemente si al final de todo el procedimiento nuestra respuesta no llega a tener tamaño n. Porque ciertamente en un ciclo todos los nodos van a tener un nodo que le entre, porque si no, no podría ser un ciclo. O en todo caso, alguno de los nodos sobraría y no estaríamos tomando únicamente el ciclo. Así que eso es. Tenemos esta idea y sabemos ahora cómo identificar si no hay un orden topológico, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas? ¿Qué ventajas tiene esta idea? Bueno, una de las ventajas, técnicamente hablando, es que uno tranquilamente podría hallar un orden topológico, pero que sea mínimo lexicográficamente. Porque tranquilamente uno dice, bueno, ¿no? La cola que tenemos la volvemos una cola de prioridades. Y siempre sacamos al mínimo. Así que con eso basta, ¿no? O sea, podemos hallar el mínimo orden topológico eh, volviendo a Q una, una PQ de Priority Queue. Y bueno, ¿no? Acá creo que está medio implícito el hecho de que la complejidad en el caso de una cola es O de V más C, que sería N más N. ¿Y por qué es N más M? Bueno, cada nodo es procesado a lo mucho una vez. En cada nodo se visitan todos los nodos vecinos directos. Así que es la misma complejidad que el DFS o el BFS clásico. Bueno, con de prioridades le tendríamos que agregar un logaritmo, ¿no? Aquí dice. Un O de V más C. Y acá es logaritmo de V.
que sería, bueno, n más m, el logaritmo de n. Y esto hay que tenerlo en consideración, ¿ok? En algunos algoritmos van a haber n más m logaritmo de n y otros logaritmo de m. Ahí hay que tener cuidado, en este caso es logaritmo de n, porque cada nodo es agregado una única vez. Y por lo tanto el tamaño de la cola de prioridades es logaritmo de n. Algo completamente diferente va a ser cuando veamos el algoritmo de Dijkstra, en cuyo caso la implementación más básica agrega a lo mucho m elementos. Y por eso el logaritmo de m y no de n. Pero bueno, Dijkstra todavía está un poquito lejos para nosotros, así que no le vamos a prestar mucha atención. Quiero preguntarles antes de pasar a la implementación si es que hasta acá ha quedado todo claro o si hay alguna duda. Avisen nomás si es que quieren que repita algo o si les da curiosidad alguna otra cosa. El porqué de la complejidad. Ok. Para que sea un poquito más sencillo el tema de la complejidad, lo voy a poner, bueno, voy a poner este algoritmo que he puesto acá como pseudocódigo, ¿ok? Entonces, bueno, decimos primero Q es igual a una, está vacío. Luego hacemos desde 1 hasta n, vamos a asumir que los nodos están enumerados del 1 al n. If in, vamos a decir in es el grado de entrada, es igual a 0, q.add y, ¿no? Entonces, mientras q no esté vacía, o sea, q.empty tendría que ser negado, hacemos lo siguiente, tomamos el q.front y luego visitamos cada v en, bueno, g, ¿no? De u. Aunque bueno, cuando usamos pseudocódigo había dicho que íbamos a usar ADJ. Vamos a reducir el grado de entrada de v, menos 1. Vamos a verificar si su grado de entrada se ha vuelto 0, porque en tal caso lo vamos a agregar a la cola. Y al final de esto, bueno, el res.add u. Y bueno, acá podríamos decir que res es una lista también, algo así. Ahora, vamos a ver punto por punto. Bueno, esto de acá es O de n, fácil de ver, no es nada complicado. Y el único tema es este while, ¿no? Siempre cuando trabajamos con whiles, a lo mejor no es tan claro cuánto va a demorar. Bueno, esto de acá tenemos O de 1. Esto de acá tenemos O del tamaño de la adjunta de U, o sea, de la matriz de adyacencia de U que digo. Esto es O de 1, O de 1, O de 1, O de 1. Y técnicamente, ¿qué observación deberíamos considerar? Que una vez que un nodo bueno, el grado de entrada de un nodo se vuelve 0, no va a reducirse más y no vamos a visitar ese nodo de nuevo ya que no hay ningún, o sea, todas
las aristas que están dirigidas a dicho nodo ya están eliminadas simbólicamente, porque ya han sido procesadas. Eso quiere decir que todos los nodos que aparezcan en esta línea, todos los sus son diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en el peor de los casos voy a visitar todos los nodos. ¿Y cuál es la complejidad por uno de los nodos para el nodo U o para el nodo I, como uno desee? Sería igual a, acá tenemos varios Os de 1, que se puede volver un solo O de 1, más el tamaño de su lista de adyacencia. Y esto es para todo I desde 1 hasta n. Entonces, bueno, el O de 1, si lo sumamos n veces, se vuelve O de n. Era la cantidad de aristas, O de m. Y esta sería nuestra complejidad, ¿no? Uy. ¿Con esto quedó más claro? Ok. Entonces, bueno, ahora les voy a dar un ratito todavía para que vean el pseudocódigo, unos 3 minutos, y de ahí pasamos a la implementación, solo por si alguno quiere verlo un poquito más con detenimiento.
Muy bien, espero que haya con detenimiento el pseudocódigo. Ahora vamos a pasar a algo muchísimo más legible para nuestras intenciones, que es justamente la implementación. Para ello creo que, si no recuerdo mal, de mínimo. Oh, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una implementación base de esto. Vamos a asumir que, bueno, vamos a leer nodos de aristas. Leemos las aristas, obviamente. GDU en placeback v. Y luego vamos a recibir un vector que justamente sería, va a ser una de dos, ¿ok? Va a ser, si es que existe un orden topológico, vamos a tener justamente un orden topológico válido. El vector va a ir vacío. Vamos a poner topological. Bueno, vamos a llamarle toposol. Así nomás. Y como se podrán imaginar, estoy asumiendo que esto es global y que estos dos también son globales. Porque en realidad va a depender del problema. Aunque ya, ok, vamos a llevarlo. No, no vamos a meter mi cochinada todavía. nm, vector int. Y ahora sí sería nm y g. Nodos, aristas y lista de adyacencia. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Bueno, el grado de entrada al mismo momento en que leemos, pero para ello necesitaríamos declararlo ahí y eso implicaría un poquito más de código en el main. Recuerden que en términos generales es una buena práctica el no tener tanto código en main, sino definir funciones que nos ayuden a eso. Pero tampoco en exceso, por ejemplo, este tema de leer los datos, a menos que sea algo parametrizable, deberían dejarlo en el main. Yo creo que sí. Por ejemplo, si fuese algo como tres vectores con tres longitudes diferentes, en vez de estar almacenando, eh, por así decirlo, un arreglo con la cantidad de enteros con, supongamos, ¿no? de tres, y almacenarlo ahí y luego meterlo de manera global. Eso no lo hagan, eso preferiblemente llevarlo en un vector. Diferentes vectors, ahí sí está permitido, por ejemplo,